hace un par de semanas, la tía de un buen amigo supo que nació nuestra bebé y todo, y me dice, oye, Fer, dice, te quiero ver porque le tejí un suétercito a tu hija, ¿no? Y para mí fue sorprendente, o sea, ¿verdad? Porque dije, wow, o sea, qué gran detalle primero, pero la segunda es que también digo, wow, o sea, cómo de la nada, yo veo y está el súper bonito los puntos que hizo, todo el detalle que le puso, el cuellito, ¿no? Las manitas, todo, la medida, ¿no? Pero me hace pensar cómo de la nada pueden crear ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí me sorprende porque un suétercito de la nada lo creó y a la medida, o sea, se me hace increíble. Y sabes, la plática de hoy se llama creer para crear. Entonces, cuando tú y yo creemos, creamos. Te lo repito, cuando tú y yo creemos, creamos. Y dice la palabra en Hebreos 11:1, que es la fe, ¿no? Y bueno, y dice en la Reina Valera que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es lo que estamos hablando, por ejemplo, es creer para crear, ¿no? O sea, como vimos el suétercito que te digo de que le hicieron a mi hija, la tía de mi amigo, es creyó y creó. Y entonces la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Aún lo que no vemos, cuando tú y yo tenemos fe, lo creamos. Es, por ejemplo, cuando tú estudiaste, si estudiaste una carrera, si pusiste un negocio, si por ejemplo, tus hijos están grandes y ya les diste una escuela, no sé, ¿no? Pueden ser muchas cosas que yo creo que cuando creemos, creamos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si tú le tuviste que esforzar, o sea, si te diste cuenta en el video anterior que pusimos de una pequeña araña que de la nada empezó a hacer una telaraña. O sea, creó una telaraña, pero lo creó de la nada. Y fíjate lo que dice Hebreos 11:3. Pues por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea, qué increíble, todo lo creó Dios. O sea, todo. A mí me encanta porque me pongo a ver cuando salgo caminando por la calle, cuando voy en un autobús, cuando voy en el avión, no sé cuándo. Y me pongo a ver cómo todo, o sea, en la playa, cómo Dios le dice a la arena, a las olas del mar, hasta ahí llegan las aguas y no se pasan. O sea, es increíble porque el agua arrasa con todo, pero Dios con una orden, con su orden, por la orden de Dios, el mar llega hasta donde Él quiere que llegue y se regresa, y por su orden, Dios creó todo el universo. De modo que lo que ahora vemos, o sea, lo que tú y yo vemos, por ejemplo, yo te digo que veo el mar, veo el cielo, veo los cerros, o sea, todo lo que vemos tú y yo, estoy seguro que tú también te sorprendes por las cosas maravillosas que Dios creó. Dice que no vino de cosas visibles. O sea, Dios creó creyendo que iba a crear su obra maestra. Entonces es increíble porque Dios creó todo y fue formado por orden de Él. Pero ¿cómo es con una orden? Por la palabra. Y entonces Dios nos enseña también que tú y yo tenemos poder en nuestra boca para poder crear cosas. En mi trabajo, por ejemplo, nos toca, por ejemplo, en el área de la salud estamos, ¿no? Entonces, de repente, pues hay cosas que de repente, herramientas de trabajo que muchas veces es imposible para nosotros poder adquirirlas porque pues son costosas, ¿no? Es como decirle, híjole, ¿y de dónde sacamos toda esta parte? Pero a lo mejor yo llego con esa fe que les digo, ¿saben qué? Ahora vamos a implementar este proyecto y vamos a empezar a meter esta herramienta de trabajo para poder ayudar a que los pacientes se recuperen más rápido, ¿no? En nuestra área de trabajo. Y probablemente mi equipo de trabajo puede decir, este cuate está loco, ¿no? O sea, pues ¿de dónde? Si, pues, ¿con qué recursos, ¿no? Pero, ¿sabes? Eso es lo bonito, que podemos crear de la nada y cuando lo decimos y lo creemos en nuestro corazón, sucede. Y vamos a ver qué dice Hebreos 11:2. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Y podemos ver que Abraham tuvo fe, ¿no? Que Sara tuvo fe, ¿no? O sea, podemos ver muchas historias de personas de antaño, o sea, de tiempo atrás, que por su fe gozaron de buena reputación. Entonces, quiere decir, ¿alguien quiere tener una buena reputación aquí? Yo sí. ¿Y sabes qué necesitamos? Di conmigo, fe. Si tú y yo queremos tener buena reputación, tenemos que tener fe. Y dice,
Marcos 12:22. Jesús les dijo a sus discípulos, tenga fe en Dios. O sea, oye, Fer, tener fe en lo que puedo hacer, fíjate lo que dijo primero Jesús, tengan fe en Dios. O sea, tenemos que tú y yo primero tener fe en Dios, en reconocerlo, que Él es quien nos da las cosas y solamente nosotros somos los que podemos administrarlas, pero también Él nos da sabiduría, Él nos da ideas creativas, Él nos da todo para poder nosotros ser creadores. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos del mejor creador que creó el universo, y quien creó el universo se llama Dios. Entonces, si Dios creó todo y tú y yo somos sus hijos, ¿qué crees que podemos hacer? Cuando creemos, creamos, como nuestro Padre. Entonces, eso está bien padre porque Jesús les dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. O sea, tengan la fe primero en Dios y después también en ustedes. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Si creen que la han recibido, ¿qué dice? Será suya. Oye, Fer, entonces dice, ustedes pueden orar por algunas cosas, ¿no? Por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. O sea, podemos orar por cualquier cosa. Y si tú ya la crees en tu corazón, la crees en tu mente, cuando tú ya traes a tu mente eso que ya creaste en tu mente y lo dices y trabajas para poder hacerlo, a mí me encanta esta parte porque para mí me encantan las fórmulas, ¿no? Es fe, yo le pondría fe más acción igual a bendición. Yo le pondría así, fe más acción igual a bendición. Entonces yo creo que sucede ese milagro cuando le metemos fe y le metemos acción a eso que está en nuestro corazón y nuestra mente. Marcos 12:25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. O sea, que tener fe y orar a Dios es bueno, pero primero antes de la fe y de orar a Dios y pedirle lo que queremos, conforme a su voluntad, porque ahorita vamos a leer otro versículo, ¿qué crees? Antes de hacerlo, nos dice este versículo ¿qué dice? Que perdonemos a todo aquel contra quien guardemos rencor, para que nuestro Padre que esté en el cielo también nos perdone a nosotros nuestros pecados. O sea, que antes de orar y pedirle a Dios lo que está en nuestro corazón, dice que para que suceda, tenemos que hacer algo muy importante, es perdonar a las personas que les guardamos rencor, personas que nos lastimaron, personas que crearon una herida en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, que actuaron de una manera, a lo mejor de una manera en que nos lastimaron. Dice que cuando tú y yo perdonamos, también nuestro Padre nos perdona. Y yo le digo, Dios, pero es que a veces qué difícil es perdonar a alguien que te lastimó y que te hizo mucho daño, ¿no? No sé si a ti te ha pasado que te han lastimado y digas, chisco, es que se pasó de lanza, ¿no? Qué difícil es, no es fácil. O sea, porque decirlo es fácil, pero cuando tú lo vives y estás dentro de ese dolor o de esa herida que te crearon, eh, claro que no es fácil, ¿no? O sea, alguien que lastimó, te lastimó a tu familia, lastimó, no sé, ¿no? O sea, te falló, no sé qué viviste. Pero, ¿sabes qué difícil es a esas personas que a veces nos lastiman? Pero dice, cuando te va a pasar algo que a mí me ayuda mucho, cuando me cuesta trabajo perdonar a alguien que me ha lastimado, pienso en esto, me pongo a pensar y digo, Dios, ayúdame a perdonar como tú me perdonas a mí. ¿Sabes? Porque tú y yo le fallamos a Dios muchas veces. Y también es bueno reconocer, Dios, perdóname, he fallado, o sea, he actuado de una manera que no está padre, he hablado en contra de otras personas que no está padre, he reaccionado de una manera que no es la mejor. Y cuando tú y yo reconocemos nuestros pecados y reconocemos que fallamos a Dios, y cómo Dios nos ama tanto que nos perdonó y nos perdona, ahí es cuando dices, Dios, si tú me perdonas, ayúdame a perdonar a esa persona que me lastimó. Y Dios te va a ayudar mucho a que perdones a esa persona con la cual estás guardado rencor. Quizá te has enojado con un familiar, con un ser querido, alguien muy allegado a ti. Y es más, incluso hasta ya ni te acuerdas por qué le dejaste de hablar, ¿no? O sea, que ya ni me acuerdo ni por qué le dejé de hablar, pero ya no le hablo, ¿no? Y sabes que ese rencor y que en verdad podemos esta plática ponerla en práctica y que neta, neta le digamos, Dios, por favor, ayúdame a perdonar a esa persona a la que le tengo rencor o con la que estoy muy enojado. Y sabes, y cuando pienses cómo Dios te ama tanto y te perdona también a ti, puedes decirle, Dios, yo sé que si tú me perdonas, yo puedo tener
tengo esa capacidad, ese regalo tuyo de poder yo perdonar a esas personas. Y cuando tú perdonas, te das un regalo a ti mismo. Es como quitarte una mochila pesada, cargada, que dices, ay, está pesada esta mochila de amargura, de rencor, de enojo, muchas cosas que están ahí lastimando. Es como cuando te la quitas de la espalda y eres libre, es un regalo para ti el perdonar a la persona que le has tenido rencor y has estado enojado con esa persona durante mucho tiempo. Juan 14:13 dice, esto lo dijo Jesús, pueden pedir algunas cosas en mi nombre. ¿Dice eso? ¿Algunas cosas dice? Cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo dé gloria al Padre. Es cierto, dice Jesús, fíjate. Y cuando te dice es cierto, o sea, te lo repites de que es cierto, o sea, te está confirmando, nos está confirmando. Pídanme, dice Jesús, pídanme cualquier cosa. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Si te das cuenta, cuando tú y yo oramos, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has dado cuenta? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos, cuando hacemos una oración, y dice, cuando pidas, es cierto, pídame cualquier cosa, o sea, cualquiera, en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. O sea, hay historias donde Pablo, donde muchas personas de la Biblia, Pablo, Pedro, en el nombre de Jesús sacaban demonios, en el nombre de Jesús hacían milagros, en el nombre de Jesús resucitaban muertos. O sea, ¿por qué? Porque el nombre de Jesús tiene mucho poder. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. El nombre del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el nombre de Jesús, por eso es Jesús, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Entonces dice cualquier cosa. Fer, ¿puedo pedir todo? Todo, pero fíjate qué dice Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa, o sea, Jesús dijo, pidan cualquier cosa, ¿va? Y aquí dice que si pedimos alguna cosa, o sea, lo que tú y yo vamos a pedir, alguna cosa, cada uno tiene necesidades diferentes, conforme ¿a quién? ¿A tu voluntad, dice? No, a su voluntad, a la voluntad de Dios, Él nos oye. O sea, que quiere decir que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios cualquier cosa. O sea, hay gente, imagínate que incluso hay personas que se dedican a hacer cosas que no son correctas. O sea, lo malo, hay gente que se dedica a robar, gente que se dedica a hacer el mal. Imagínate una persona que roba y que va a salir a asaltar y le dice, oye Dios, ayúdame, te pido que en el nombre de Jesús que no me agarren hoy, ¿no? O sea, entonces, ¿tú crees que está haciendo, que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Mm. Yo digo que no. O sea, porque Dios no le gusta que roben, Dios no le gusta, o sea, no, que le haga daño a otras personas, que mate, que no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, una persona, y mucha gente lo hace, o sea, haciendo lo incorrecto o cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, está haciendo su voluntad y está orando conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tú y yo hay que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Cuando estaba en el Getsemaní, que iban a ir por él los romanos, que iban a ir por él todos los religiosos de aquel tiempo a llevárselo, ¿qué hizo Jesús? Padre, o sea, o sea, si es por mí, yo no quiero ir a la cruz, ¿no? O sea, que pasen en esta copa, pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Entonces, Jesús oró conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se cumpliera la palabra, que se cumpliera la palabra porque Jesús es la palabra hecha viva en carne para que tú y yo tuviéramos un perdón de pecados, para que tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos nuevamente esa reconciliación con el Padre a través del sacrificio de Jesús, para que tuviéramos al Espíritu Santo, para que tuviéramos vida y vida en abundancia, para que, para que aún en este tiempo, en esta vida, aunque no es fácil, Dios nos dice que nos tomamos de la mano de Dios y tenemos libertad y confianza a través del sacrificio de Jesús para acercarnos al Padre. Tenemos esa libertad y confianza a través del sacrificio que hizo Jesús. Cuando Jesús vino a la cruz, ¡puf!, se rompió el velo y ese lugar, del lugar santo al lugar santísimo que solamente entraban hace mucho tiempo solamente los sacerdotes, cuando Jesús vino a la cruz se rompió el velo en dos, un velo súper pesado, un velo muy pesado, se rasgó en dos. ¿Y por qué se rasgó en dos el velo? Porque a través de ese que se rasgó,
podríamos entrar, hoy tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios en oración por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre y podemos pedir cualquier cosa, pero conforme a su voluntad de quién? Del Padre. Una de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿quién sabe que Dios nos oye? Dios nos oye. O sea, Dios, oye, yo creo que el tono, porque Dios es alabado, o sea, el tono que más le agrada a Dios, yo creo que es tu voz y mi voz. ¿Alguien aquí es papá? Ok. Bueno, si no eres papá, eres papacito por ahí, ok. O en un futuro va a ser papá, no sé. Pero a mí me encanta escuchar la voz de mi hija, no sé a ti. O sea, es mi tono favorito. O sea, cuando ya empieza despierta, empieza el día y escucho nada más papá, Amén a eso, amén, amén. así es, Luis. Y empieza papá, 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 papá. O sea, no, o sea, es mi deleite escucharla, ¿sabes? O sea, es como que mi deleite. Pero, y aun si yo, siendo imperfecto, me deleito, imagínate nuestro Padre Celestial, cuánto deleite tiene cuando escucha tu voz y cuando tú oras a Él en intimidad. O sea, yo creo que el tono que más yo creo, uno de los tonos favoritos de Dios, yo creo, es tu voz y mi voz. O sea, yo creo, o sea, yo si esto nos pasa como padres a nosotros terrenales, Dios siendo bueno, yo creo que es increíble que yo creo que su tono, uno de sus tonos más bonitos es que cuando tú y yo le hablamos a Él, cuando oramos a Él. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Alguien quiere agradar aquí a Dios? Yo creo que todos, ¿no? Estamos aquí como queremos agradar a Dios, ¿no? O sea, queremos cambiar nuestra manera de vivir, reaccionar diferente, hablar diferente. O sea, creo que pues estamos por eso aquí, o cuando nos congregamos, vamos porque recibimos palabra de Dios y al recibir la palabra de Dios transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra vida, nuestra manera de actuar. Y entonces, si tú quieres agradar a Dios, ¿qué hay que hacer? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener esa fe. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. O sea, cuando tú y yo oramos, debemos de creer que Dios existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad y que Dios te escucha. O sea, cuando tú ores, tienes que tener esa certeza y esa seguridad de que Dios escucha tu oración. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué dijimos de antes de orar que tenemos que hacer? ¿Perdonar a quién? Con quien tengamos algún rencor. Yo me imagino que pasa esto. Es como, yo creo que cuando le tenemos un rencor o un enojo con alguien, es como un techo, me imagino esto, o sea, como el techo de tu casa, de donde estás, que yo creo que esa oración hasta, ay, como que ahí llega, ¿no? Y cuando le pedimos, Dios, perdóname y ayúdame a perdonar a esa persona que me lastimó, pero neta, o sea, perdonar así honestamente, yo creo que es como quitar ese techo para que tu oración suba directo al Padre y el Padre le escuche y que tú lo busques con esa certeza de que Él te escucha cuando tú oras. Entonces, antes de orar, te paso un tip. Dile, Dios, perdona mis ofensas y ayúdame a perdonar a las personas que me lastimaron y nómbralas. Y en verdad, o sea, en verdad, dile, ayúdalo, pídele a Dios que te ayude a perdonarlas en verdad de corazón, para que no sea un techo que estorbe en tu oración. ¿Va? Eso es práctico, para que lo pongas por práctico en tus oraciones. Y sabes, y cuando tú y yo oramos debemos de creer que Él existe. Esa es la fe, la certeza de que sabes que Dios existe y que Dios te escucha y que Él te recompensa y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, Dios recompensa cuando tú y yo neta nos doblamos nuestras rodillas, nos clamamos a Dios, le decimos y lo buscamos en verdad, sabiendo que Él te escucha. Dice que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, no recompensa a los que lo buscan por conveniencia. Mm. Sí, porque hay gente solamente que busca a Dios por conveniencia. Te voy a contar. Me han tocado muchos casos, pero muchísimos, créeme, ¿eh? O sea, no es- son varios casos de personas que llegan a la congregación, llegan quebrados, rotos, así como yo llegué también en algún momento, pero bien quebrado. O sea, con una Q, pero grandota de quebrado totote. Venía roto yo, ¿no? Y muchas veces llegamos a ser iglesia, hay gente que llega bien y está bien, ¿no?
Muchos llegamos endeudados, muchos llegamos con problemas, muchos llegamos con muchas cosas, ¿no? Yo llegué así a la congregación, ¿verdad? Muy mal, ¿no? Pero hay gente que también llega así y de repente, oye, Fer, ¿qué crees que no tengo chamba ahora por mí, por mi trabajo? Ah, sí, claro, vamos a orar. Y a las 2 semanas, 3 semanas, consiguen chamba. ¿Y qué crees? Ya no los vuelvo a ver otra vez los domingos, ¿no? Entonces, hay gente, pero Dios los sigue amando, ¿no? Pero hay gente que busca a Dios con sinceridad y hay gente que busca a Dios por conveniencia. ¿De cuáles queremos hacer? ¿De los que buscamos a Dios neta? O sea, con sinceridad y con amor y con ese amor a Él, o por conveniencia nada más para que me dé. Y mucha gente, como no le da, o sea, porque, o sea, ahora para su conveniencia suya, deja de ir también. Pero en verdad te animo a que como varón busquemos a Dios, debemos de creer que Él existe y que debes de tener esa certeza que Él te recompensa porque tú lo estás buscando con sinceridad. A pesar de ser imperfecto, a pesar de tener mil errores, cuando tú lo buscas con sinceridad, o sea, yo veo a los discípulos que eran tan imperfectos, un Pedro, ¿no? Que le mochó la oreja a Malco, ¿no? O sea, un cuate súper imperfecto, pero sabes que buscaba a Jesús, buscaba a Dios con sinceridad y no por conveniencia. O sea, porque él tenía una certeza de que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando tenemos esa certeza y lo buscamos con sinceridad, sinceridad quiere decir que seas transparente con él. O sea, que es que abras tu corazón y digas, Dios, esto soy yo. Si hay que cambiar ajustar algunas áreas en el corazón, ayúdame a cambiarlas, a reestructurar, a afinar, ¿no? A mejorar. Pero te busco con sinceridad, no por lo que tú me des, sino porque te amo. Y si te pones a pensar en tu hijo o hija, estaría gacho que nada más te busquen pues por lo que tú le das, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Está más padre que te busquen porque te aman y porque son sinceros contigo, ¿no? Imagínate, y el Padre yo creo que quiere eso, que lo busquemos con sinceridad, con amor. Mateo 18:19 dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿qué dice? Les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Entonces, cuando oramos, dos o más, ¿qué crees? Dios está en medio escuchando tu oración. Y aun cuando estás solo. Pero dice que cuando están de acuerdo sobre cualquier cosa, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Me acuerdo en el grupo de jóvenes, con un buen amigo, ¿no? Toñito, un buen amigo. Me acuerdo que de repente dejaban de ir los jóvenes, ¿no? Y yo en mis oraciones era de que vente, Toñito, vamos a orar por este cuate que dejó de venir. Y éramos dos, como dice la palabra, cuando dos nos poníamos de acuerdo o más, sucedía el milagro. Entonces orábamos por esa persona y ¿qué crees? Que el siguiente miércoles lo veíamos que iba entrando el cuate que dejó de ir, ¿no? Entonces te quedas de que Dios nos escucha y tenemos que tener una fe, sí, pero cuando hacemos una fe colectiva sucede algo espectacular. Y aquí somos 10 varones. Entonces esos 10 varones que estamos aquí conectados, si tú y yo tenemos esa fe colectiva, va a hacer que suceda ese milagro que está en tus oraciones. Entonces es increíble, por eso es importante siempre orar en una fe colectiva y también solo, ¿no? Es padrísimo tener ese tiempo con Dios, pero cuando oras en una fe colectiva entre varios amigos, suceden cosas increíbles. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o qué, tres, dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, Jesús está en medio de nuestras oraciones cuando estamos dos o tres. Me encanta porque tenemos que tener esa certeza que dices, no manches, o sea, aquí somos más de tres. Entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones. Salmo 103. Y fíjate, me encanta esta parte que dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, es decirle, alá, es más ahí donde estás, por ejemplo, dices, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, y tú y yo adoramos a Dios, dijimos, no por conveniencia, sino por amor. Y cuando tú y yo oramos a Dios, no por conveniencia, sino por amor, y le dices, alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, claro, o sea, lo adoras porque Dios ha sido bueno, a pesar a pesar de que a veces no tenemos tiempos fáciles en la vida, yo cuando paso, que en verdad, tiempos bien difíciles, le digo, Dios, y solamente mi oración, alaba alma mía
al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y quiere decir que Dios siempre es bueno en todo momento. Aunque suceden cosas difíciles en nuestra vida, porque todos pasamos cosas difíciles, pero en mis oraciones es, Dios, tú eres bueno y tú sabes por qué estoy pasando por esta situación. Tú sabes por qué estoy atravesando por esta situación que no ha sido fácil, pero siempre eres bueno. Y dile, alaba alma mía al Señor. Y siempre, a pesar de la batalla en la que estés luchando, pasando, atravesando, dile, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Dios es bueno en todo momento. Dice, Él perdona todos tus pecados. Dime si Dios no es bueno. O sea, todos tus pecados, o sea, aún los ocultos, aún los que crees que nadie ve, aún los que están en tu pensamiento. Esos pecados no son chiquitos o grandes. Todos los pecados, cuando hablas mal de una persona, cuando te crees juez, cuando de repente le guardas rencor a otro, a un ser querido, cuando de repente criticaste a alguien, o sea, todo es pecado, no hay pecados chiquitos ni grandes, o sea, dice que Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Fíjate si Dios no es bueno. Él sana todas tus dolencias, eso que te lastimó, que te hirió, esa persona que te lastimó, Él sana esa herida en tu corazón. Y Él rescata tu vida del sepulcro. Y fíjate, yo me pongo a pensar la canción de Jesús Adrián Romero, ¿no? ¿Dónde estaría hoy si no te hubiera conocido Dios? ¿No? ¿Qué sería de mí? ¿No? Y sabes, dice que Él te rescata tu vida del sepulcro, o sea, de ese lugar oscuro, de ese lugar que apestaba, de ese lugar, maloliente. Él te saca del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Dios es bueno, te saca de ahí y te cubre con amor, con compasión y te colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. No sé si has visto gente, pero yo veo de repente hay pues muchas personas aquí que yo no manches, o sea, se ve súper bien y en verdad Dios nos rejuvenece como las águilas. ¿Y cómo lo vemos? Cuando Moisés tenía tiempo con Dios, con Dios, cuando subía al monte a orar con Dios, a tener tiempo, dice que él bajaba y resplandecía su rostro. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo tenemos ese tiempo con Dios, Dios nos rejuvenece como las águilas. O sea, las águilas representan a las aves más poderosas del cielo, más fuertes, más guerreras, más atrevidas, Entonces, es así Dios nos rejuvenece como las águilas. Y las águilas llegan, sus alas son fuertes, o sea, llegan a alturas impresionantes, son súper hábiles, o sea, todo eso Dios te rejuvenece a ti y a mí como las águilas. Mientras fíjate, me encanta, te puse, dale sonido a tu fe. Y te voy a leer este versículo de Mateo 9 18 25. Dice, mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó. O sea, Jesús estaba platicando, estaba hablando, y en ese momento que Jesús estaba hablando, te lo voy a ilustrar para que lo traigas a tu mente, dice que un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Fíjate, este hombre me encanta porque esa es fe. Te voy a decir por qué. A pesar de que él veía el problema y la situación más dolorosa de como un padre perder a una hija, dijo, mi hija acaba de morir, dice, pero ven, pon tu mano y ella vivirá. ¿Qué sucedió? Que este hombre tuvo fe o no tuvo fe. Sí, tuvo fe de que su hija iba a estar bien, de que Jesús podía hacer algo, podía hacer un milagro. Y dijo, pero ven, pon tu mano y ella vivirá. O sea, su fe le estaba dando sonido a su fe. Es como si alguien dice, híjole, estoy pasando, por ejemplo, tiempo de difícil en tema de salud, pero yo sé, Jesús, que si tú me das las fuerzas y voy al gimnasio y me pongo a caminar 30 minutos al día, voy a mejorar de salud. ¿Qué pasa? Tienes la fe de que vas a estar mejor, pero le estás dando sonido a tu fe. O sea, lo estás hablando. Y este hombre es lo que hizo. Tuvo fe y le dijo a Jesús incluso qué es lo que Jesús tenía que hacer. O sea, le dijo, pero si tú pones tu mano sobre ella, ella vivirá. O sea, el hombre le dijo qué tenía que hacer Jesús. Y a Jesús dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se agradó con este hombre que tuvo fe. Que dijo, este cuate tiene fe. O sea, porque sabe que si yo pongo la mano, como él dice, a su hija, ella va a vivir. Pero en el camino dice que Jesús se levantó y fue con él. O sea, iban caminando. Y en ese momento, una mujer que hacía 12 años que tenía hemorragias de flujo de sangre, o sea, hemorragias de sangre,
se le acercó por detrás a Jesús, le tocó el manto y al tocarle el manto, ¡fum!, se le paró la hemorragia. Una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, una mujer que había gastado todo su dinero, todo lo que ella había trabajado durante toda su vida, lo gastó en médicos, lo gastó, sabes, y esta mujer dijo, si tan solo tocara el manto de Jesús, yo sanaría. ¿Y qué crees que pasó? Fíjate. Pensaba ella, si al menos logro tocar el manto, quedaré sana. O sea, y Jesús dice que se dio la vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. O sea, ¿qué pasa? Que esa mujer tuvo fe, primero. Segunda, ella pensaba, cuando tú y yo pensamos, tenemos pláticas internas. Entonces, ella pensaba y dijo en sí, o sea, dijo en ella, dijo, si toco el logro de Jesús, quedaré sana. Le dio sonido a su fe. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, ella le dio sonido a su fe. O sea, ella dijo, si yo toco el manto de Jesús, voy a sanar. Hay gente que de repente dice, Jesús, si tú me sanas de esta, si tú me sacas de este problema, yo voy a dejar de fumar y me voy a empezar a congregar y voy a seguirte hasta toda mi vida. Así me pasó. Cuando tuve la crisis más oscura de mi vida, me acuerdo que dije, Dios, si Jesús, si tú me sanas, si tú me ayudas, yo te voy a seguir toda mi vida. Y voy a dejar de fumar, voy a dejar los vicios, voy a dejar de empezar a como esa parte. Y sabes, y Jesús me rescató de una situación muy difícil en mi vida, de la más oscura que he tenido en toda mi vida, ¿no? Y sabes, y esa mujer le dio sonido a su fe, y cuando tú y yo le damos sonido a nuestra fe, sucede ese milagro. Y dice que la mujer quedó sana en aquel momento. ¡Wow! Felicidades, qué buena onda, ya se sanó. Pero ¿quién crees que estaba con él, con Jesús? El papá de la niña con la que ya estaba muerta. Y dice que imagínate, Cate, que dijo, no manches, Jesús, ¿en qué momento se te ocurre aparecer, ¿no? A la mujer cuando ya iban en camino a la casa de la niña. Y dice que cuando Jesús entró a la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse. A mí me pone a pensar esto. ¿Por qué Jesús es como es un velorio, ¿no? En un velorio hay muchísima gente. Y hay gente que va a dar el abrazo y pésame y qué padre que fueron, pero hay gente que va con fe y hay gente que va sin fe. O hay gente que nada más va para ver, a ver qué le pasó y de qué murió, ¿no? Había de todo, pero dice que Jesús le dijo, váyanse, la niña no está muerta sino dormida. Imagínate que llegas a un velorio y le dices a una persona, dices, ¿sabes qué? El muerto no está muerto sino está dormido. Es muy similar a lo que pasó con Jesús. Y entonces dice que empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. Pausa. ¿Por qué Jesús les dijo váyanse? Porque sacó a las personas que tenían antife. O sea, hay gente que tiene fe, como el papá tuvo fe porque fue por Jesús, creyendo que iba a sanar a su hija, pero había gente que tenía antife. Y esta gente que tuvo antife la sacó de ese lugar. Y muchas veces tú de tu vida tienes que sacar de tu vida a las personas que tienen antife. O sea, a las personas que no creen que va a suceder eso que está en tu corazón. En el grupo de jóvenes, cuando estábamos que creció y todo, tuvimos un tiempo bien padre con muchos jóvenes, había gente que tenía antife. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía proyectos de vamos a hacer esto y sí, y acá, y todos, no, pues esto no se va a poder, no, esto para qué, ¿no? Esa es la gente antife. Cuando tú tienes un deseo en tu corazón, algo que crees que viene de parte del corazón de Dios, que crees que puede ser bueno, y hay gente que duda de ti o que duda de que vas a alcanzar esa meta, llegar o lograrlo, es gente que tiene antife. A esa gente tenemos que decirle, ¡ay! Te quiero mucho, te amo en Cristo, pero hazte un ladito, porque yo voy a ir con los que sí tienen fe, con los que creen que se va a lograr. Y te digo, entre este grupo también tenía amigos que tenían fe. O sea, teníamos un grupo de cuates que eran antife, por antife, y teníamos gente que tenía fe. ¿Y qué crees? ¿Con quién crees que me gustó trabajar más? Pues con los que tienen fe, ¿no? Con los que creen que va a suceder algo bien padre, algo que va a crecer. Y entonces trabajé con ellos y ¿qué crees? Que el grupo de 2 a 3 personas se convirtió en más de 100 personas. O sea, gente que tenía fe, que decía, se va a poder, claro que vamos por allá, ¿no? Y entonces a esas personas, como Jesús les dijo, váyanse, o sea, les hizo un ladito, los amo, pero háganse un lado porque quiero estar con gente que tiene fe. Tú tienes que tener esa relación con personas que tienen fe.
porque de eso es de lo que te vas a llenar también tú. Y fíjate, fe deforme, hay gente que tiene fe deforme, no le da forma a su fe, ¿no? Y muchas veces hay personas, eh, tengo amigos incluso que tienen ideas increíbles, ¿no? Ideas así que es, no manches, qué súper idea tienes, pero no le da forma a su fe. O sea, esa fe que él tiene y sabe que es un gran proyecto, al no darle forma, se me hace que es una fe deforme. O sea, no le da forma, ¿no? Y, si, y es cuando no le damos forma a la fe. Entonces, cuando tú y yo digas, oye, pero es que este era algo bueno y no le estoy dando forma a esto, no está sucediendo, es porque quizá hay una fe deforme. Entonces hay que quitarle la D y formar esa fe. O sea, empecemos a formar fe y si tú necesitas fe, puedes pedirle, Dios, dame más fe, ¿no? Porque creo que me está faltando. Dice Mateo 8:58. Al entrar Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con un parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Este hombre tuvo fe. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Qué hizo este hombre? Tenía fe y le dio sonido a su fe. O sea, le dijo a Jesús lo que Jesús tenía que hacer. O sea, da una palabra y mi siervo quedará sano. O sea, este hombre tenía fe, le dio sonido a su fe, le dijo a Jesús qué tenía que hacer. ¿Y qué dijo Jesús? Ve, todo se hará tal como creíste. Y sabes, hoy Dios nos dice en esta plática, dice, ve y se hará tal como creíste. ¿Qué tiene que suceder para que se haga ese milagro en tu vida? Tienes que ir. Dice ahí, ve. Entonces es fe, porque creyó, fe más acción, sucede un milagro en tu vida. Entonces es tener esa fe, meterle oración, hablar al Padre, pedirlo en el nombre de Jesús, y cuando tú lo crees en tu corazón que sucede y te pones manos a la obra, sucede ese milagro que tanto has anhelado en tu corazón conforme a la voluntad de Dios cuando tú y yo lo pedimos. Dice que en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Y sabes, en ese mismo momento, cuando lo creas, cuando lo ores, cuando es como un licuado, me encantan los licuados porque a tu licuado, imagínate que está tu vaso, vas a hacerte un rico licuado y a tu licuado le metes, yo por ejemplo le echo avena, le echo a mis licuados casi toda la mañana, uno de avena, le pongo plátano, manzana, un poquito de leche, ¿no? Y lo revuelvo, me encanta ese licuado, ¿no? Y canela, ¿no? Entonces imagínate que a tu licuado, o sea, un licuado que te vas a hacer, le metas fe, le metas oración, le metas esa certeza de que Jesús te escucha, le metas en tu oración, decirle, Dios, perdóname y ayúdame a perdonar a los que me han lastimado, o sea, te rindes, o sea, neta, y a tu licuado le metes todo eso y lo licúas y lo crees, ¿qué crees? Que va a salir un rico licuado, ese licuado que te va a salir está riquísimo del milagro que tanto estás anhelando en tu corazón que se haga realidad.